Nuktago Edition. Konokche, Shut, Yete, Shikinchan. Yami Takobi, Soltecho, Yete. Hola amigos de Proyecto Bactum, un gusto que estén aquí con nosotros. En esta ocasión pues con una persona a quien en lo personal ustedes verán que en la mesa hay muchos libros. Acabamos de escuchar la introducción de un cuento de alguien que ha realizado una labor importantísima dentro del mundo de la literatura contemporánea de los mayas. Es el señor Don Domingo Tzul-Pot, a quien tenemos el honor de tener aquí en la mesa de Bactum. Tenemos también a su hijo, a Don Carlos. A ambos les agradecemos muchísimo el hecho de estar aquí hoy para platicar pues acerca de la obra de Don Domingo, quien es una suerte, es de verdad un honor que nos esté acompañando aquí una persona que ha participado con una producción impresionante de literatura, que ha marcado, que ha dejado huella y que desde luego es digna de analizarse. Tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros acompañándonos en el estudio de Bactum y pues con esa misma suerte, con ese mismo respeto y con la misma admiración que le tenemos a Don Domingo por toda la obra. Ustedes pueden ver aquí en la mesa de Bactum que hay muchos libros, que hay mucha filosofía, mucho pensamiento, mucho cuento que analizaremos poco a poco con el mismo Don Domingo, autor de todo lo que está aquí. Pues en primer lugar, Don Domingo, muchas gracias por estar aquí en el estudio de Bactum y pues un honor recibirlo a una personalidad como usted. Pues, para las personas que no hablan la maya, que puedan comprender en español. Me da mucho gusto en que me hayan invitado para considerar algunos cuentos que había contado desde mi niñez a mis amigos y quisieran también escuchar algo de esta literatura. Muchas gracias por haberme invitado para ver si podemos recordar algunos. Pues desde luego y también, ¿por qué no decirlo? Analizar y compartir con los amigos de Proyecto Bactum y con todas las personas que nos vean, pues toda la obra que usted ha hecho a lo largo de ¿cuántos años, Don Domingo? ¿A qué edad comenzó usted a escribir? Pues creo que a los 20 años. A los 20 años comenzó a escribir. ¿Usted qué edad tiene hoy en día? Hoy nací el 12 de mayo de 1927. El 12 de mayo del año 1927. De Tehuantepec, del estado de Campeche. De 1927, es decir, usted tiene 89 años. Más o menos. Y está a punto de cumplir, estamos en el mes de abril, está a punto de cumplir 90 años. Así es. Y fíjese que lo veo a usted muy sano, muy entero, desde luego se ve la claridad, la rectitud con la que usted ha llevado su vida, produciendo una gran cantidad de obras que hoy conforman un importante legado de la literatura maya y de la cual vamos hoy a platicar. Me gustaría, en primer lugar, Don Domingo, si usted me lo permite, mostrar este libro que está aquí en la mesa y que me gustaría pedirle a la cámara si podemos enfocar este libro que tenemos hoy aquí, que quizás es la obra cumbre dentro de la literatura maya, es quizás el libro más importante que se ha editado dentro de lo que conforma uno de los legados más importantes que existen y que conforman la literatura maya y que es sin lugar a dudas el diccionario Cordenex, que tenemos la suerte pues primero de tener un ejemplar en nuestras manos, de tenerlo aquí en la mesa de Bactum,
porque además este diccionario hace mucho tiempo se dejó de editar. ¿Y por qué digo además y por qué lo tenemos aquí junto a toda la obra de Don Domingo Tzul para todos los amigos de Bactún? Pues voy a abrir el diccionario. Vamos a ver primero que hay un mapa antiguo, un mapa muy bonito, en donde aparece toda la zona maya. Es importante resaltar que aparece Yucatán y Guatemala, porque es prácticamente toda la zona, junto con Belice, Honduras y El Salvador, en donde se desarrolla la cultura maya. Ahora bien, la siguiente página tenemos, pues aquí lo dice, Diccionario Maya Cordemex, y tenemos una dedicatoria muy especial. Y esta dedicatoria vale la pena también analizarla, y si usted nos puede platicar, don Domingo, dice, para Domingo Tzul Pot, culto y sensible hombre de bien y amante del idioma maya, muy cordialmente, y la firma Alfredo Barrera Vázquez, el director de esta obra cumbre que es el Diccionario Cordemex, y que me gustaría también pues resaltar el por qué Alfredo Barrera, y en la siguiente página lo podemos ver, le otorga a usted pues esta dedicatoria tan especial que quizás estamos hablando de una de las muy pocas dedicatorias que Alfredo Barrera hizo y que a usted se la dedica de manera muy especial. Vamos a ver por qué. Aquí está el título, Diccionario Maya Cordemex, Maya Español, Español Maya. El director precisamente, que es quien firma este libro, Alfredo Barrera Vázquez. Los redactores, Juan Ramón Bastarrachea Manzano, William Brito Sansores, y los colaboradores, Refugio Vermont Salas, David Tzul Góngora y Domingo Tzul Pot. Aparece aquí su nombre, don Domingo. Gracias. Usted fue uno de los importantísimos colaboradores del Diccionario Maya Cordemex. Su nombre, como lo podemos ver aquí, pues ya está escrito en letras de oro dentro de lo que es la literatura contemporánea de la lengua maya. Usted es uno de los que participó en este diccionario, y me gustaría que platique para el público de Bactún cómo fue este momento en el que usted entra al equipo directo, al equipo, digamos, de centro, que empiezan a colaborar para redactar esta obra cumbre de la literatura maya. Muchas gracias por esta invitación también que usted me hace, y por lo tanto en cualquier momento estoy listo para colaborar con ustedes, para seguir como diré, realce a la lengua maya. Así es, don Domingo. Y en realidad, pues para nosotros un honor. No sé si platicando también con su hijo don Carlos, con don Carlos Tzul, nos platique, pues quizás usted nos podría dar un poco de detalle acerca del momento en el que su papá decide colaborar en esto que es tan importante para la historia del pueblo maya, para la historia de Yucatán, porque no se ha vuelto a editar nada similar a esto. Efectivamente, lo que recuerdo que mi papá me contaba que conoció a don Alfredo Barrera Vázquez y le ofreció trabajo en el Instituto Nacional de Antropología porque vio virtudes en mi papá. ¿En qué año habrá sido esto? En 1900... Está más o menos en el diccionario la fecha. En la edición, si podemos enfocar de este lado la edición, podemos ver que dice primera edición, enero de 1980. Podemos pensar que quizás se planeó con por lo menos un par de años, o quizás mucho más. Es decir, estamos hablando de que es la recopilación de toda la lengua maya, de toda la palabra. Y aquí lo podemos ver, primera edición, enero de 1980, impreso en México, ediciones Cordemex. En ese sentido, pues, y bueno, respetando también los derechos conforme a la ley que dice aquí, pues con todo respeto y más que nada desarrollando un trabajo en donde se resalte a usted, don Domingo, como una persona que ya le dio mucho a la literatura maya, al pueblo maya, que ha enorgullecido precisamente a todos aquellos quienes hablan la maya, quienes llevan en sus venas
pues la sangre de la cultura, con ese desarrollo tan importante que a lo largo de miles de años la cultura maya ha venido realizando en la arquitectura, en la astronomía, en la matemática, en la ciencia. Y hoy, en lo contemporáneo, con personas como usted, don Domingo, que han hecho obras como esto, que quizás esto pasarán décadas y seguirá siendo una obra de referencia. Y por eso decía, amigos de Bactún, que hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio pues a don Domingo, que les puedo decir que quizás no todos los días podamos tener esa suerte con la que hoy contamos, de tener a don Domingo, de tener a su hijo, quienes juntos pues vamos a seguir platicando acerca de esta obra cumbre. Voy a pasar algunas páginas solamente para que la cámara pueda conocer un poquito más acerca de este diccionario mientras platicamos pues lo que usted nos comentaba, don Carlos. A ver, aquí hay otra dedicatoria. Dice, diciembre de 1979, Los Pinos. Vaya, esto entonces usted estuvo en Los Pinos. La inteligencia del verbo maya de un remoto tiempo, de su nobleza actual y se hace accesible al resto de la comunidad. Vaya, no comprendo muy, de la comunidad nacional, nos permite a los no sé, a ver si usted me ayuda, Permite a los, bueno, quizás a apreciar su riqueza y ritmo de su vieja sabiduría, así es. Vitalidad actuante. El mundo maya adquiere en este diccionario nueva voz en su autor. Bueno, aquí dice algo quizás no es tan legible. Enhorabuena, dice por acá. Y felicidades al autor y promotores. Y me parece que la firma es de Don Federico Rioseco. Federico Rioseco Gutiérrez. Era el director ¿Quién? del Cordemex de aquel entonces. Él era director de Cordemex y esto se firmó en Los Pinos. Es decir, usted viajó en ese tiempo a Los Pinos, supongo, para la presentación de este diccionario. Para quienes nos ven en otros países, pues Los Pinos es, digamos, la residencia oficial del presidente de la República Mexicana. Y bueno, continuando, pues está la presentación. Con gran satisfacción me honro en presentar el diccionario Maya Cordemex. Así comenzaba esta narración de don Federico Rioseco, director general de Cordemex, efectivamente, es esta firma que tenemos aquí. Y pues podemos continuar y bueno, vemos la dedicatoria a la memoria de los ilustres precursores de la lexicografía maya yucateca de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y hay una serie de nombres aquí a quien en su momento se dedicó esta obra. Y dice, y a la de todos los que dejaron sus obras sin expresión de sus nombres, así como a todos aquellos que han seguido los pasos de estos precursores, esta obra se dedica. Es decir, este diccionario se hizo pensando en todos, don Domingo, en todas las personas que amen la lengua maya, en todas las personas que se dediquen a promoverla, a difundirla, a exaltarla de alguna manera. Y pues bueno, aquí tenemos ya el preámbulo de Alfredo Barrera Vázquez, la introducción y desde luego pues una introducción digna de un libro como este, una introducción larga en donde el maestro Alfredo Barrera habrá plasmado pues muchas de su sentir, de su cariño, de su aprecio por la cultura maya. Esto es muy importante, como podemos ver. Bueno, no es cualquier introducción. Comentarios, la lengua maya yucateca y bueno, me voy a adelantar un poco más y podemos ya ver más en forma. Aquí comenzamos. Abreviaturas usadas en este diccionario. Desde luego una obra muy bien planeada, muy bien consensuada. Diccionario Maya Cordemex, primera parte, Maya Español. Y pues bueno, aquí ahora sí ya podemos ver las primeras palabras. Es un diccionario, voy a pasarlo de rápido, pero para que ustedes tengan una idea. Y además fíjense qué bonito, las páginas están en numeración arábiga y además en numeración maya. Eso es muy importante, desde luego que se pensó porque
Ya el simple hecho de estar poniendo, por ejemplo, aquí vamos, creo que no estamos ni a la mitad y ya estamos en la página 559. Vámonos mucho más atrás, la página 959. Bueno, aquí se repite, pero digamos, quizás es el final del diccionario, lo podríamos ver aquí, en la página 984. Hay una pequeña división y en esta pequeña división, bueno, escribían para el mejor uso de este vocabulario. Y aquí ya viene la segunda parte en el español maya. Las palabras en español, del español traducidas a la lengua maya. Y aquí también en este apartado se emplearon 390 páginas. Y pues este es el ejemplar numerado con el 4846. Esto es importante. ¿Cuántos ejemplares se habrán hecho de este diccionario Cordemex? Que además solo fue una edición, ¿verdad? Sí, sabemos que solo hubo una edición. Este es el 4846. ¿Cuántos se hicieron? ¿Cuántos hicieron? No me acuerdo muy ¿No bien. se acuerdan muy bien? Bueno, un número bastante interesante. Quizás- Atlante vende algunos ejemplares. Quizás fueron 5000, es decir, no, al final no fueron muchos los diccionarios que se hicieron, pero lo importante más que el número es que quizás amigos de Proyecto Bactum, quienes hoy tengan la suerte, el privilegio de tener uno de estos diccionarios, pues bueno, todo libro es para darle un buen uso y un diccionario siempre debe de tener un buen objetivo que es aprender de la lengua maya. Entonces, pues para todas aquellas personas que en sus bibliotecas tengan uno, pues sí los invitamos, ¿verdad?, a que con ese tesoro que tienen, pues revaloricen la lengua maya y quizás, ¿por qué no?, producir literatura, ¿verdad? Pero buena literatura, don Domingo, como la que usted ha producido a lo largo de ¿cuántas décadas? ¿Comenzó a los 20 años a escribir? Sí, más o menos. Estamos hablando de 7 décadas. 7 décadas, imagínense amigos, 7 décadas de escribir, y aquí tenemos parte de su obra, y me gustaría junto con usted y junto con don Carlos también, pues analizar qué es lo que tenemos aquí, porque además usted hizo la traducción de la Biblia en maya. También. Y aquí tenemos precisamente una Biblia que usted hizo en lengua maya, que de hecho es la única Biblia que hay, ¿verdad?, en lengua maya. Esto es muy importante pues para las personas que son creyentes, saber quién hizo el trabajo junto con otras personas, ¿verdad? También es importante resaltarlo. Pero bueno, aquí empleada la experiencia de don Domingo, desde luego que podemos ver, aquí está la Biblia, una obra monumental igual. Imagínense ustedes, traducir la Biblia a la lengua maya, que además, imagínense qué bonito. La Biblia, un libro antiguo, traducida a una lengua milenaria, y que la persona que hizo todo ese trabajo, quien además compiló las palabras en el diccionario más importante, hoy está aquí con nosotros en Proyecto Bactum. No podemos, amigos, más que sentir orgullo y muy honrados de que de verdad don Domingo y su hijo nos acompañen hoy aquí en esta mesa de Proyecto Bactum. Pero bueno, dedicándole ya a usted la palabra, don Domingo, ya me extendí quizás por la emoción de la presentación de todo lo que vamos a platicar aquí. Platíquele a los amigos de Bactum, don Domingo, pues acerca de su obra, es decir, ¿qué ha sido para usted a lo largo de 7 décadas de escribir? Pues nunca pensé de que la traducción de la Biblia y escribir en nuestra propia lengua, en maya, ayude a muchas personas que están muy interesados en la lengua y tener un libro que es la palabra de Dios, que mucha gente estimula esta labor. Veo que usted es un hombre de mucha fe, don Domingo. Sí, Yo pienso que se necesita además mucha fe para haber realizado una obra como esta. sí. Pues me pareció bastante difícil, pero no fue imposible. Se pudo escribir
y mucha gente ha estado apreciando ahora la labor de escribir un libro como la Santa Biblia para muchas personas que hablan esa lengua. Y además hay otro libro, aquí lo tenemos junto a la Biblia, que es, no sé si nos pueda platicar, don Carlos, acerca de este libro, ¿qué es? Es más antiguo que el que mostró usted. Bueno, y este tiene como nombre Utanjunku. Utanjunku, sí. Palabra de Dios. Usted disculpará la mala pronunciación, Sí, sí. pero lo digo con todo respeto. Desde luego nuestra labor es periodística y estamos pues en ese camino de resaltar esto que con mucho respeto tenemos aquí en nuestras manos y que significa la palabra de Dios. Y hay otro libro que lo tenemos aquí. ¿Y este libro qué es, don Carlos? Es la Biblia y tiene una dedicatoria, dice: Utial Utsik Beni, presbítero Domingo Tzul, Santum en remisión, presbiteriana unida, 21 de abril de 1961. Aquí hay que hacer referencia de que ustedes pertenecen a la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo no? Sí. ¿Y estas Biblias están traducidas para la iglesia presbiteriana? Para- ¿O puede ser para cualquier iglesia? Para toda la gente que quiere aprender maya y quiere Conocer acerca de la propia iglesia, ¿verdad? Sí. Del propio cristianismo. Sí, es. Así es. Aquí están con Bueno, un libro muy ilustraciones. bonito, además con ilustraciones. ¿Quién hizo las ilustraciones de este libro? Las ilustraciones fueron hechas desde muy la antigüedad. Muchas personas trabajaron hace años. para hace años, sí, Sí. para poder editar este libro. Esta Biblia muy hermosa, ¿De qué año es esta edición de esta Biblia? 1961. Este que es, me comentaron solamente el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento en maya y en español. Ya. Aquí está escrito en maya y aquí abajito está en español, Muy bien. la traducción. Pues sin duda una obra muy importante, don Domingo. ¿En qué año lo invitan a usted y bajo qué iniciativa es que comienza a realizar esta obra? Pues teniendo en cuenta la lengua maya, que mucha gente estaba interesada, ¿verdad?, para aprender a hablarlo. Y entonces pensaron traducir la Biblia en maya, me invitaron para ver si puedo colaborar para que se escriba, que se pueda traducir la Santa Biblia. Y entonces acepté la invitación con todos los defectos y todo lo que un ser humano puede tener. Y entonces procuré hacer lo mejor posible, recordando las antiguas palabras que estaban en la lengua maya que los antiguos habían escrito, porque yo me basé en las traducciones de algunas personas que hablaban la lengua maya y colaboraron conmigo y editamos la Santa Biblia, una nueva Biblia ya traducida para la gente de nuestra época. Sí, muy bien. Oiga, don Domingo, me gustaría aprovechar que tenemos aquí en la mesa de Bactún a alguien de muchísimo conocimiento con usted. Nosotros ahora en el mes de abril del año 2017 hemos desarrollado una investigación en Revista Bactún que la pueden consultar en www.revistabactun.com. Ahí en la sección de menú pueden entrar al archivo. En caso de que estén viendo este video, digamos, en una fecha diferente al mes de abril del año 2017, y en el archivo del año 2000, de abril del 2017, ahí es en donde pueden entrar al enlace que los va a llevar a esta revista. Ahora bien, recordando, www.revistabactun.com. Yo quería hacer referencia, don Domingo, porque me parece que usted es la persona indicada a la cual yo pudiera preguntarle lo siguiente. En esta investigación que hemos desarrollado,
hay una parte en donde nosotros destacamos, de acuerdo con esta investigación, que Cristo, algunos investigadores en todo el mundo han dicho que estando en la cruz, Él pronunció las palabras Eli lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted, conocedor de la lengua maya, hombre de fe, hombre religioso como lo es, ¿qué significa el hecho de que que en la cruz Jesucristo hubiera pronunciado estas palabras? Primero preguntar, porque finalmente esta es una teoría que muchos investigadores en todo el mundo han dado como cierta, que Cristo pronunció ya estando en la cruz en sus últimos momentos palabras en maya. Si esta teoría fuera cierta, primero yo le preguntaría a usted, ¿qué significa? ¿Por qué en maya? Primero, muy importante, usted nos está corroborando que sí efectivamente tienen ese significado. El lilama sabactani, que de acuerdo con lo que usted dice significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted considera, usted cree, en base a al conocimiento de la lengua y en base a lo que usted cree, que estas palabras sí fueron pronunciadas por Jesucristo? Pues sí, porque muchos de los antiguos investigadores, muchos de los que hablan maya, se preocuparon en gran manera para saber si esa persona que se interesaron para traducir la Biblia a la lengua maya es verdad, o si tenían razón para inmortalizar esa lengua y la palabra de Dios. Se preocuparon para traducir la Santa Biblia en la lengua maya. Y entonces pudieron tener la gran satisfacción de haber cumplido con una misión que se habían propuesto para que la palabra de Dios sea mejor conocida y tener en cuenta a la gente que todavía sigue hablando la lengua maya. Y pensaron que era muy importante traducir la Biblia en la lengua maya porque es la palabra de Dios y ayuda mucho para que el hombre sea más fiel en alabar a Dios en su propia lengua, y que se tradujo del maya, que es muy importante en la vida tener la palabra de Dios siempre a flor de lengua, como decir, Sí. para que la palabra de Dios no se olvide y le pueda servir al ser humano como guía para vivir una vida mejor en el mundo, tomando en cuenta que Jesús se preocupó mucho por el mundo y que valía la pena morir por la salvación de las personas. Pues palabras muy significativas, don Domingo, sobre todo pensando que usted es un conocedor de la lengua y que usted le da simbolismos quizás que otras personas no podríamos apreciar a este tipo de manifestaciones, ¿no? En este sentido, pues de la historia de uno de los personajes que han cambiado quizás el contexto de la historia de la humanidad, dividiendo el mundo en antes y después de Cristo, y que en medio de todo esto, en esa encrucijada entre el antes y el después, había estas palabras mayas de las cuales usted no nos platica, y eso es muy significativo, don Domingo. Pues continuando con lo que tenemos aquí en la mesa, tenemos también este libro que me gustaría preguntarle a don Carlos, el recetario de indios en lengua maya. ¿Qué es este libro? ¿Puede ojearlo aquí adelantito? Aquí está. Un libro del año 1996, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En él podemos ver, es el recetarios de indios en lengua maya.
índices de plantas medicinales y de enfermedades coordinados por el doctor Juan Pío Pérez, con extractos de los recetarios, notas y añadiduras por Hernán Berendet en Mérida 1870. Es decir, estoy entendiendo que son recopilaciones quizás de recetas médicas, de recetas de herbolaria, recopiladas en el año de 1870 para editarlas, posteriormente editadas en 1996. Una edición preparada por Raquel Birman Furman, y la traducción, aquí está su nombre, don Domingo. Traducción de don Domingo Tsulpot. Revisión de la traducción Tsubasa Okoshi Arada y Raquel Birman Furman. Y que además aquí encontramos otra, Tsubasa Okoshi Arada. Es decir, él ¿quién era, don Domingo? Pues la verdad no conocí yo a esa persona en ninguna obra literaria. Porque fíjese, y hablando de coincidencias con la revista de Nagamayas que nosotros editamos, hablamos de la coincidencia de la lengua también en el Oriente, entre los pueblos de la India, de China, de Japón, y una persona precisamente de Oriente, bueno, su nombre nos lo indica de esta manera, es quien habría hecho la revisión de lo que don Domingo tradujo de la lengua maya. Y pues podemos ver que efectivamente dentro del índice, bueno, hay temas muy interesantes como etiología de las enfermedades, los terapeutas, dioses de la medicina. Es decir, esto también es algo importantísimo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, a ver, vamos a abrir acá nuevamente su nombre, don Domingo Tsulpot, dentro de las notas. Es decir, usted hizo toda la traducción de esta obra, y que de pronto es una lástima que ya no podamos ver estos libros en las librerías, que ya no se editen. Por ejemplo, a ver, dice acá, López de Cogolludo refiere la existencia de Itzamál-Ul, que además de ser el nombre de un ídolo muy venerado, era también rey y señor de la tierra de Cozumel, con una gran fuerza y dominio sobre los demás por ser hijo de dioses. Bueno, es decir, es una narrativa, y desde luego aquí hablamos, por ejemplo, el programa de la curación de las bubas, hace una referencia, no sé exactamente qué sea, en realidad, bueno, es un libro que hay que analizar en toda la estructura. Me parece esto como una construcción literaria compleja, pero importante, en el sentido de que nos puede, dentro de todos los pasadizos que hay aquí literarios, nos puede llevar a un conocimiento muy pleno de algo muy interesante, que era el conocimiento en la antigüedad de las enfermedades y de la cura con herbolaria, ¿verdad? Que el maya siempre ha sabido eso, don Domingo, curarse con plantas. ¿Verdad? ¿Usted sabe de herbolaria? Pues casi, muy poco. Poquito. Bueno, no se preocupe. Seguimos platicando de este otro libro, don Carlos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Podemos ver, el nombre es, a ver si usted lo pronuncia mejor que yo. Son una recopilación de cuentos mayas que fueron escritas Y el papel además muy bonito, es como un papel cebolla, ¿verdad? en un papel muy elegante, muy fino. Así es. Una extranjera vino muy interesada en los cuentos. Lo voy a voltear para apreciarlo en la cámara. Y son los mismos cuentos que salen, pero lo editó en unas páginas especiales para llevarlo a su país. Ya, es decir, está en español, está en inglés y en maya. Qué interesante. Es un libro muy interesante, muy bonito, y sí podemos ver que tiene algunas ilustraciones también muy bonitas. Este es un libro prácticamente artesanal, por lo que veo, muy bonito, muy bonito. Pues fíjense que es importante. Vamos a ver aquí en donde aparece el nombre de don Domingo. Voy a regresar al inicio. Estos libros sin duda, bueno, aquí está el nombre, Otzmak, y bueno, al parecer parece como alemán. El nombre. No sé cómo se pronunciará, pero Gerda Gruber, algo así, ilustraciones de Gerda Gruber. Y bueno, aquí aparece el nombre de la persona. Pues bueno, aquí inician los cuentos. Quizás me estoy saltando alguna página, pero bueno, vamos a buscar
por acá atrás. Lo que quisiera ver es su nombre por acá, don Domingo. Bueno, en algún lado desde luego que debe de estar, quizás ahorita pues por tiempo no lo hemos podido buscar correctamente, pero lo importante es que usted también hizo la traducción para esta obra que se fue a Alemania, y eso sin duda es algo digno de notar, porque entonces ya la producción literaria que usted ha realizado ha trascendido en otros países. Tenemos también aquí unos cuadernos de trabajo. ¿Qué son estas obras, don Carlos? Cuando él empezó, antes de pasar a los libros, Sí. él los fue preparando a máquina. Ah, muy bien. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es el trabajo original que dio pie a este libro que tenemos aquí. Leyendas y tradiciones históricas mayas, el adivino, destrucción de la Triple Alianza, español-maya, de Domingo Tzulpot. Maldonado, editores del Mayar. Al final, Y así es, acá está el nombre de don Domingo. Entonces, además, cuentos, historias cortas, narraciones cortas, y usted va y viene a lo largo de su vida, don Domingo, en una construcción literaria en donde lo mismo puede usted realizar obras monumentales como el Diccionario Cordemex, como la Biblia, así como libros más pequeños, que no por ser pequeños significa que sean menos importantes, sino que su obra, es decir, es usted un escritor completo, yo diría un filósofo completo. Gracias. Su obra sin duda es muy importante, y tenemos aquí otros dos también son libros. contenidos aquí, en este, y el otro. Cuentos y leyendas mayas, si la cámara enfoca de este lado. Este otro, bueno, es otro trabajo de don Domingo Tzulpot, es Cuentos y leyendas mayas. Vamos a analizarlo. Pues igual, me imagino que es una recopilación muy similar a la que está en este libro, solo que en un engargolado. Y acá tenemos de don Domingo Tzulpot, y aquí hay varios relatos. Por ejemplo, a ver, tenemos Cancabiok, varios cuentos con ilustraciones muy bonitas. Nos puede dar la idea de toda esa aportación. Caray, don Domingo, el hecho de tenerlo hoy aquí, tener su obra además en este estudio, pues para nosotros sí nos representa de verdad un gran honor, y poderlo presentar a ustedes, amigos de Proyecto Bactum. El saber, el conocer que personas desde hace varias décadas han trabajado de manera muy ardua, muy dura, para poder realizar obras tan monumentales, tan importantes como estas, y que le den orgullo a la propia cultura maya, que personas de otros países vengan, lo busquen a usted, don Domingo, como en el caso de este libro que se hizo para Alemania, y que hoy lo tengamos sentado aquí con nosotros en Bactum. Eso para nosotros, por eso decíamos, es una suerte, nos honra muchísimo, además de que lo acompaña su hijo don Carlos, a quien agradecemos. Desde luego agradecemos el hecho de que como intermediario, a través de usted, es que su padre, don Domingo, está hoy aquí, y por eso también le debemos de expresar nuestro más sincero agradecimiento, porque después de don Domingo, usted es la siguiente persona más interesada en que esta obra se difunda, en que esta obra tenga una continuidad. ¿Y qué es lo que le da la continuidad? Que las personas lo conozcan, que las personas se inspiren, porque además, imagínense, tenemos a un hombre de 90 años sentado hoy aquí en la mesa del estudio de Bactum, con las obras, imagínense ustedes, las obras quizás más importantes que se han hecho, el Diccionario Cordemex, en donde fue uno de los colaboradores principales, el hombre que tradujo la Biblia a la lengua maya. Lo tenemos hoy aquí, y eso para todos los jóvenes que nos están viendo,
para todas las personas que quizás pues puedan ver esto, ojalá y se inspiren, porque además don Domingo sigue con un pensamiento enfocado en aquellos cuentos que además podemos ver en la parte de atrás, que fueron animados pues de manera preciosa por Conaculta y por el FONCA, ¿verdad? Este video de Alberto Palomo, ¿sí? Adalberto Palomo, perdón, aquí lo dice, una colección de Adriana Otero y Adalberto Palomo. Desde luego este video es el que estamos proyectando en la parte de atrás, pero bueno, darle los créditos a quienes lo hicieron, porque desde luego es un trabajo. Hacer algo como lo que tenemos ahí atrás proyectándose requiere de mucho tiempo de dedicación, mucho esfuerzo, y los autores de esto han sido, hay que resaltarlo, Adriana Otero y Adalberto Palomo, a través de Conaculta y el FONCA. Además, este trabajo basado en sus cuentos, don Domingo, que han ganado, y aquí lo podemos ver en la portada del video, que se llama Cuentos Mayas Animados, una colección de Adriana Otero y Adalberto Palomo, basado en la obra original Cuentos Mayas de don Domingo Tzulpot, que me imagino que es este que tenemos aquí, Sí, Cuentos y Leyendas Mayas, y este otro que tenemos aquí, animado ya en una presentación en video, que además ha ganado el premio a la nominación de la 7ª edición de Mejor Música en Corto Animación, El Perro de Cera, y aquí podemos ver que hay otro premio que es nominación en la 8ª edición, Mejor Música en Corto Animación, El Cocinero del Rey de Maní. Entonces, una producción también que ha ganado premios. ¿En dónde podemos buscar esta? Precisamente con el autor del... Con el autor. Pues bueno, la verdad es que vale mucho la pena. Quizás más adelante platicaremos con los autores, pero por ahora sí darles su crédito correspondiente y agradecer también pues a quienes inspiraron este trabajo en la obra de don Domingo. Es algo muy importante, y eso es a lo que los jóvenes hoy deben de aspirar, a tomar el trabajo, el arduo trabajo de décadas de personas como usted, don Domingo. Y miren qué buena idea, esto es completamente positivo, llevarlo a la animación en cine. Ojalá y de pronto pudiéramos ver más trabajos como estos. Es importante que la lengua maya vaya surgiendo en formas de expresión tan variadas como esta. Y tenemos, continuando con la presentación de lo que está aquí, hay otros libros aquí, otros cuadernos de trabajo. ¿Estos de qué son? Sí, son los originales. De otros libros. De otros libros. Sí. Ya. Pues muy bien, ahora pues ya hicimos una presentación muy extensa de todos los libros o de algunos de los libros que usted ha hecho, y me gustaría preguntarle, don Domingo, ¿qué siente después de 7 décadas de trabajo, a sus casi 90 años, porque además está a un mes de cumplir 90 años de edad? Pues sí. ¿Qué piensa usted de todo el trabajo que ha hecho? Pues pienso que no ha sido en vano tanto sacrificio, ¿no? Porque ayuda mucho a los que están interesados en la cultura maya, y entonces da realce a esa lengua y la importancia del hombre para conocer más y más a Dios en su propia lengua. Claro, eso es muy cierto. Hay diferentes formas de conocer a Dios. Usted ha dicho algo que quizás está cargado de una filosofía muy profunda: conocer a Dios en su propia lengua. Exactamente. Mire qué bonita frase, y yo creo que nos la quedamos, amigos de Proyecto Gatún, porque tenemos, me parece a mí, aquí hoy la suerte de platicar con una persona que, más allá de toda esta gran labor que ha realizado de manera muy importante, de un gran legado que nos ha dejado, que nos ha heredado, tenemos a un hombre que tiene una muy fuerte convicción espiritual, que cree profundamente en lo que hace. Y cuando se tiene esa fortaleza, creo yo, de espíritu, cuando se tiene esa convicción,
se pueden crear grandes obras, tan monumentales como esta. Es decir, no se necesita la piedra. Creo que usted nos pone ese gran ejemplo. Los mayas nos han legado en esas grandes construcciones, en esas grandes edificaciones hechas de piedra, un conocimiento sorprendente. Y hoy usted, a través de la palabra, le hereda al mundo también un conocimiento sorprendente. Sin duda que en sus venas corre esa gran sabiduría que el pueblo maya siempre ha sabido expresar, y que yo pienso que durante muchos años, don Domingo, muchas personas le vamos a agradecer todo lo que usted ha hecho durante una vida de 7 décadas ininterrumpidas de escribir y de aportar para el conocimiento de la lengua maya, de su propia cultura, la cultura maya, a la cual apreciamos, respetamos, valoramos, admiramos, y hoy, con esto que está aquí, honramos. Pues muchas gracias, don Domingo, por visitar este estudio de Bactún. Agradecemos que nos haya compartido lo que hoy tenemos aquí. Agradecemos a don Carlos Zul también, quien nos ha acompañado, y me gustaría, antes de finalizar, pues que nos regale unas palabras usted como hijo de don Domingo. ¿Qué representa tener este legado? Me siento muy orgulloso de mi padre porque es mucho el esfuerzo que él ha dedicado a la cultura maya, y actualmente yo le pregunto algunas palabras, rescatando algunas palabras que son importantes para que se conserve la cultura maya. Por ejemplo, algunos himnos, cantos, palabras, como se dice, por ejemplo, vamos, hoy tengo sueño, voy a dormir. Muchas palabras que usamos comúnmente en nuestro lenguaje. Entonces, yo creo que es valiosa toda esa obra que él ha hecho para transmitirlo a las futuras generaciones. Y agradezco a ustedes por su valiosa aportación a la cultura maya, al proyecto Bactún. A usted, señor Rivera Cos, los felicito muchísimo por su trabajo para que la cultura maya siga prosperando. Pues muchísimas gracias. Y ya por último, ahora sí me gustaría cerrar con un canto en lengua maya que usted, don Domingo, interpreta de una manera muy bonita, y con esto me gustaría cerrar. Que el público de Proyecto Bactún se lleve este bonito recuerdo, esta bonita impresión en su propia voz, este canto. Iglesia presbiteriana, de algunos domingos, en la hora del culto, que se llama Junto a la Cruz, donde murió el Salvador. La primera estrofa y el coro en español y en maya. Dice así: junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. En maya: Tignale Christus Jesus kimi, indo olalten katahti, in lobi lobleti usasa, kikitantuk ava, kikitantuk ava, kikitantuk ava, in lobi lobleti usasa, kikitantuk ava. Gracias. Y pues, amigos de Proyecto Bactún, pues también con el honor que don Domingo nos va a dedicar un libro. La verdad es que es un momento muy emocionante, don Domingo, el hecho de que usted pueda hacer una dedicatoria a este libro, que si usted me ayuda a decirlo en lengua maya, porque quizás
si yo lo digo no lo voy a leer o no voy a dar la pronunciación correcta y no quisiera equivocarme. La pronunciación, o si su hijo nos puede ayudar, don Carlos. Utik balo lechich ti yavilo o echik sakba. Pues bueno, Relatos que la abuela. ¿qué significaría? Relatos que la abuela contaba a sus nietos en la cueva. Relatos que la abuela contaba a su nieto en la cueva. Mire qué bonito. Incluso ya desde el título podemos pensar que la literatura debe de ser muy vasta en cuanto al conocimiento, a lo que hay ahí. ¿Puedes pronunciarlo en maya? ¿Qué cosa? Relatos, cuentos que mi abuela me contaba en la cueva. ¿Puedes decirlo en maya? Sí. Dile en maya. Lela cuento sikbat mateninchich, lekin sikbatik este libro que la uts kau atak tutuksikador ebeturakal inwo. Pues miren, qué importante. Y este libro lo va a dedicar don Domingo a su servidor. Pues todo un honor, don Domingo, y la verdad, con mucho respeto guardaremos este libro y con mucho orgullo también. Me voy a mover para que la cámara pueda de este lado pasar. Eduardo. Eduardo. Rivera. Cos. C. Cos. Bueno. Pues muchas gracias. Director del proyecto. Director del proyecto. Bactum. Te bien. Muy bien. 7 de abril. Y además en un día muy significativo, día 7. 2017. 2-0. Aquí. Bueno, durante mucho tiempo don Domingo nos hará transportarnos en el tiempo con todo el legado que él tiene. 2-0. Creo que 0. la fecha en ese sentido ya será simbólica, porque la obra de don Domingo desde luego va a perdurar a lo largo de muchos años, durante muchas generaciones. Y yo en lo personal, don Domingo, don Carlos, siento gran orgullo de que don Domingo me pueda dedicar un libro. Desde luego lo voy a guardar con mucho cariño. Y pues para los amigos del Proyecto Bactum, este libro que está dedicando en este momento don Domingo no es solamente para un servidor. El Proyecto Bactum es un proyecto de todos, así que es un libro que al mismo tiempo guarda una dedicatoria para todas las personas. Y lo más importante es lo que habíamos dicho, lo que tenemos acá, la construcción literaria de don Domingo, que abarcará muchos años, muchas décadas. Y con todo esto, pues hoy tenemos aquí la suerte de recibir este gran regalo, esta dedicatoria. Y cosa que yo le agradezco mucho, don Domingo, si puede voltear a la cámara, pues este es desde luego un gran regalo y es algo que aprecio muchísimo. Y pues aquí está, una dedicatoria de don Domingo, en lo personal, honrados, muy honrado. Y pues lo menos que puedo hacer, don Domingo, es decirle muchas gracias por su visita aquí al estudio de Bactum y estrechar
la mano de un hombre que a mí me parece sabio, de un hombre que ha dedicado una vida de muchas décadas a la construcción literaria más importante de todo lo que hay aquí, que es las obras cumbres de la literatura maya, el diccionario Cordemex y nada más ni nada menos que la Biblia en lengua maya. Entonces, don Domingo, muy honrado de que nos visite y de que haya platicado a través de este conducto para todas las personas. Gracias. Pues al contrario, muchas gracias y espero que no sea la última vez, espero que continuemos, ojalá podamos volver a realizar otra entrevista, quizás ahora en su casa, para conocer el medio en el que usted ha desarrollado estas obras. Y pues un honor tenerlo aquí, don Domingo. Muchísimas gracias. Don Carlos, muchas gracias por haber traído a su papá al estudio de Bactún. Y desde luego a don Domingo por haber accedido. Y amigos de Proyecto Bactún, nuevamente mencionar que la obra de don Domingo acompañará a muchas generaciones, nos acompañará durante muchos años. Y muchos investigadores que actualmente han hecho consultas quizás en el diccionario Cordemex sabrán la importancia, muchas personas que han leído la Biblia en maya sabrán la importancia de lo que este hombre que hoy tenemos aquí, que es don Domingo, ha hecho a lo largo de su vida, 7 décadas de escribir, a punto de cumplir dentro de un mes 90 años, y lo tenemos hoy aquí. Y pues agradecer a ambos el hecho de que estén aquí, y a las personas, a los jóvenes sobre todo, a que se inspiren en personas que han realizado una obra tan importante como la de don Domingo. Muchísimas gracias por estar aquí, y gracias al público de Bactún por acompañarnos, por seguirnos en esta muy especial entrevista. Muchísimas gracias. Y al vintage.